entre los que profesan las creencias de la así llamada iglesia reformada, es bien común, bien frecuente entre ellos, el uso del término sana doctrina. Ellos dicen que tienen la sana doctrina, pero realmente esa supuesta sana doctrina no está conforme a la verdadera sana doctrina que está en la Biblia. Según ellos tienen la sana doctrina, pero según Pablo, el apóstol Pablo, ellos no tienen la sana doctrina, sino una enferma doctrina. Leamos lo que dijo Pablo, el apóstol Pablo, el cual escribió acerca de la gracia, de la salvación por gracia. Veamos lo que dice Pablo acerca de la sana doctrina. Cito en 1 Timoteo capítulo 1, empezando desde el versículo 9. Conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina, según el evangelio de la gloria del Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado. Entonces aquí Pablo dice que la ley no fue dada para el justo, sino para los injustos. O sea que hay justos y hay injustos. Dice, para los desobedientes, para los impíos y pecadores. O sea, esta gente, los injustos, los desobedientes, los impíos, los pecadores, los malos, los profanos, los parricidas, los matricidas, los homicidas, etc., están bajo la maldición de la ley. Ok, no son salvos. Sin embargo, estos que profesan las creencias de la iglesia reformada, bautistas reformados, dicen ser pecadores y salvos al mismo tiempo. Que no se puede ser justo, que todos somos injustos, que no hay justo ni aun uno, dicen ellos. Pero aquí dice Pablo que hay justos y hay injustos. Dice, conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Aquellos que hacen injusticia, aquellos que pecan. Ok. Aquellos que transgreden la ley de Dios, aquellos que son desobedientes a Dios. Dice que la ley no fue puesta para el justo, sino para los injustos y para los desobedientes, aquellos que desobedecen a Dios. Dice, para los impíos y pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Aquellos que pecan. Ellos se autodefinen como pecadores. Sí, eso mismo, se autodefinen como pecadores. Bueno, si tú eres pecador, tú no eres salvo, según Pablo. Porque aquí dice que la ley no fue puesta para el justo, sino para los injustos, para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los malos, para los profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, etc. Entonces tú dices, no, yo no soy pecador, porque es que yo no practico el pecado. Yo no estoy, qué sé yo, cometiendo 1000 actos de pecado al día. Yo no soy un pecador, yo no practico, yo no hago un deporte del pecado. Yo no practico el pecado. Observa, aquí dice los parricidas y matricidas. Una pregunta, ¿cuántas veces tú puedes matar a tu papá? ¿Cuántas veces tú puedes matar a tu mamá? Una sola vez. Ok. Un parricida es aquel que mata a su padre. Y tú solamente puedes matar una sola vez a tu padre. A menos que resucite tu padre, que Dios lo resucite y tú lo vuelvas a matar. Pero tú solamente puedes matar a tu papá una sola vez. Tú solamente puedes matar a tu mamá una sola vez. Entonces basta con un solo pecado para estar bajo la maldición de la ley. Basta con un solo pecado
para meterse en el camino que lleva a la perdición, al infierno. No te dejes engañar de, no, yo no soy un pecador porque no cometo 1000 actos de fornicación al día, o 1000 actos de borrachera al día, o 1000 actos de, qué sé yo, pleitos, de asesinatos, de robos al día. No, basta con uno, ¿ok? Esa es la sana doctrina conforme a la Biblia, ¿ok? O tú dirás, no, yo no soy un fornicario, ni un homicida, ni un ladrón, o lo que sea, porque no me deleito en esto. Yo lo hago, pero yo no me deleito en esto. Así que yo no soy... No. La Biblia no habla de que si tú te deleitas o si tú no lo deseas hacer. La Biblia lo que habla es si tú lo haces o no. Y si realmente tú lo haces, si tú lo haces es porque realmente te deleitas. No te engañes diciendo de que tú no te deleitas. Tú sí te deleitas. Porque entre dos opciones, entre pecar y no pecar, tú escogiste pecar. Porque te deleitas en esa decisión de pecar. No te deleitaste en la otra decisión, en la decisión de no pecar. Entre emborracharte y no emborracharte, entre matar o no matar, entre fornicar o no fornicar, entre adulterar o no adulterar, entre pelear o no pelear. Tú escogiste la mala decisión porque te deleitaste en esa mala decisión, no en la otra. La otra decisión te resultó agria de escoger, amarga de escoger, y por eso no la escogiste. Escogiste la decisión que te supo dulce. El pecado te sabe dulce a ti, ok. Aunque tú no lo deseas, pero lo haces porque es dulce para ti. Te deleitas en el pecado. Así que no digas, no, yo no me deleito en el pecado. Yo no me deleito. Yo no soy como los otros pecadores allá afuera que se deleitan en el pecado. No, tú sí también tú también te deleitas en el pecado, ok. Los pecadores se deleitan en el pecado. No te engañes, no te autoengañes. Entonces, esta es la sana doctrina conforme al Evangelio de Dios. Ok. Ustedes, los reformados, no tienen la sana doctrina. Ok. Tienen una doctrina enferma, enseñando que la salvación no se pierde. Que una vez salvo, siempre salvo. La persona que se salva y peca mañana y pasado mañana, o en cualquier tiempo que peque, no pierde su salvación según ustedes. La persona sigue siendo salva en pecado. De hecho, según ustedes, en la conversión ni siquiera la persona deja de pecar. O sea, la persona no es que dejó de pecar y luego en el futuro peca y permaneció salvo. No, según ustedes, es que la persona ni siquiera nunca deja de pecar. O sea, la persona, según ustedes, nunca se convierte realmente, nunca se arrepiente del mal camino. O sea, el arrepentimiento y conversión que predican ustedes los reformados no es ni siquiera conversión ni arrepentimiento, ya que ustedes dejan siempre a la persona en pecado. Ustedes dicen que no se puede dejar de pecar, que nadie puede dejar de pecar, y aquel que dice que no peca es un mentiroso según ustedes. Y toman, por ejemplo, a Primera de Juan y lo tuercen para decir que aquel que no peca, que dice que no peca, es un mentiroso según ustedes. Cuando en realidad Juan no estaba para nada enseñando tal cosa. Juan claramente enseñó que aquel que peca es del diablo, ok, que aquel que es de Dios no peca, ok. Y Juan lo que enseñó es que si tú andas en tinieblas y dices que no pecas, ahí es que tú te estás engañando a ti mismo y eres un mentiroso. Cuando tú, andando en pecado, dices que no estás en pecado, ok. Como por ejemplo ustedes que están en pecado, están practicando el pecado y dicen que no practican el pecado, que pecan pero no practican el pecado. Pecar, practicar el pecado, cometer el pecado, todo eso es lo mismo, ok. Entonces ustedes niegan que practican el pecado, ustedes niegan que se deleitan en el pecado, cuando realmente eso es lo que sucede en su corazón. Ustedes se deleitan en el pecado, practican el pecado, hacen pecado, cometen pecado, pecan, todo eso es lo mismo, ok. Entonces, no se dejen engañar por palabritas que estas personas, los reformados, usan y la tuercen, juegan con las palabritas,
para su propia perdición, como por ejemplo la palabra practicar. No, nosotros no practicamos el pecado, nosotros solamente pecamos, pero no practicamos el pecado, etcétera. Y toman palabritas del griego y la tuercen, etcétera. La sacan, digamos, sacan las enseñanzas, sacan las palabras de su contexto para enseñar otras cosas que no son lo que está enseñando el contexto en que se escribió tal o cual palabra o tal o cual pasaje en la Biblia. Entonces, no se dejen engañar por estos falsos maestros. Arrepiéntanse del pecado. Tórnense a Dios, conviértanse a Dios y serán salvos. Eso es genuina conversión. Ok, apartarse del pecado. Eso es genuina conversión a Dios.